Hola a todos amantes de los animales y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a adentrar en una historia realmente conmovedora, una historia de amor, de amistad, de valentía, y de muchos, muchos peludos. Hoy vamos a conocer a Kerem y Ande, dos personas con un corazón enorme y una misión muy especial: rescatar, cuidar y dar esperanza a los animales que más lo necesitan. Y no solo eso, sino que también vamos a visitar un refugio de animales que, bueno, les adelanto que es impactante. Prepárense para emocionarse, para sonreír y, sobre todo, para sentir la magia que solo los animales pueden traer a nuestras vidas. Antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos compartiendo historias inspiradoras, consejos para el cuidado de mascotas y mucho más. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto. Ahora sí, vayamos al grano. La historia de Kerem y Ande comenzó hace unos años, cuando decidieron unir sus vidas y sus pasiones, el amor por los animales. Ambos siempre habían sentido una conexión especial con ellos, y se dieron cuenta de que querían hacer algo más que simplemente tener mascotas en casa. Querían hacer una diferencia, querían marcar la diferencia en la vida de aquellos animales que no tenían voz, que sufrían en las calles, que eran abandonados a su suerte. Fue entonces cuando decidieron embarcarse en un proyecto ambicioso: crear su propio refugio de animales. Y no cualquier refugio, sino uno donde cada animal fuera tratado con amor, respeto y dignidad. Donde cada uno tuviera la oportunidad de recuperarse, de sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales, y de encontrar un hogar para siempre. Al principio, la idea parecía un sueño lejano. No tenían mucho dinero, ni contactos, ni experiencia en el mundo de los refugios. Pero lo que sí tenían era una determinación inquebrantable y un corazón lleno de amor. Y eso, amigos, es mucho más poderoso de lo que imaginamos. Empezaron buscando un lugar. Después de mucho buscar, encontraron un terreno abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar descuidado, lleno de escombros y maleza, pero con un gran potencial. Con mucho esfuerzo, trabajo duro y la ayuda de algunos amigos y voluntarios, comenzaron a transformar ese terreno en lo que hoy conocemos como el Refugio Esperanza. La transformación no fue fácil. Tuvieron que limpiar el terreno, construir jaulas, acondicionar espacios para los animales, conseguir comida, agua, medicamentos. La lista de tareas parecía interminable. Pero Kerem y Ande nunca se rindieron. Día tras día trabajaban sin descanso, poniendo todo su empeño en sacar adelante su proyecto. Y poco a poco el Refugio Esperanza comenzó a tomar forma. Las jaulas se llenaron de animales, cada uno con su propia historia, su propia personalidad, su propia necesidad de amor. Perros y gatos, cachorros y adultos, de todas las razas y tamaños, encontraron un hogar temporal en el refugio. Pero lo más importante no era solo el espacio físico, sino el ambiente que Kerem y Ande crearon en el refugio. Un ambiente de cariño, de respeto, de seguridad. Cada animal era tratado como un miembro más de la familia. Recibían atención médica, alimentación adecuada, paseos diarios, y sobre todo, mucho amor. Kerem y Ande se encargaban de todo. Desde alimentar a los animales y limpiar sus jaulas hasta darles cariño y jugar con ellos. Aprendieron a curar heridas, a administrar medicamentos, a reconocer los diferentes comportamientos de cada animal. Se convirtieron en verdaderos expertos en el cuidado animal. Pero la labor de Kerem y Ande no se limitaba a cuidar a los animales del refugio. También se preocupaban por encontrarles un hogar definitivo. Organizaban eventos de adopción, creaban perfiles online de cada animal, se encargaban de las entrevistas con los posibles adoptantes. Querían asegurarse de que cada animal fuera a un hogar donde fuera amado y cuidado para siempre. Y aquí es donde entra en juego el impactante del título. Porque el Refugio Esperanza no es un refugio cualquiera. Es un lugar que ha sido testigo de historias increíbles de transformación y superación. Historias que te tocan el corazón y te hacen creer en el poder del amor y la esperanza. Durante nuestra visita al refugio, tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los animales rescatados por Kerem y Ande. Animales que habían sufrido maltrato, abandono, enfermedades. Animales que habían perdido la esperanza,
pero que gracias a la dedicación de Kerem y Ande, habían recuperado la alegría de vivir. Uno de los casos más impactantes fue el de Baloo, un perro de raza pastor alemán que había sido abandonado en la calle en muy malas condiciones. Estaba desnudo, rido, lleno de heridas y con mucho miedo. Cuando llegó al refugio apenas se dejaba tocar. Pero poco a poco, con paciencia y cariño, Kerem y Ande lograron ganarse su confianza. Le dieron de comer, le curaron las heridas, le hablaron con voz suave. Y Baloo poco a poco comenzó a transformarse. Hoy Baloo es un perro completamente diferente. Es juguetón, cariñoso y adora las caricias. Ha recuperado la confianza en los humanos y es un miembro más de la familia del refugio. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y del amor incondicional. También conocimos a Luna, una gata siamesa que había sido rescatada de un criadero ilegal. Estaba enferma, desnutrida y con mucho miedo. Había pasado toda su vida en una jaula, sin recibir cariño ni atención. Cuando llegó al refugio, era muy tímida y desconfiada. Pero gracias a la paciencia y el cariño de Kerem y Ande, Luna poco a poco fue abriéndose. Hoy Luna es una gata cariñosa, juguetona y muy sociable. Le encanta jugar con las pelotas y ronronear cuando la acarician. Ha encontrado un hogar temporal en el refugio, y espera con ansias encontrar su hogar definitivo. Y así, cada animal del refugio tiene su propia historia, su propia lucha, su propia victoria. Cada uno de ellos es un milagro de la vida, un ejemplo de resiliencia y de la capacidad de superar cualquier adversidad. Pero el refugio Esperanza no solo es un lugar para los animales, sino también para las personas. Kerem y Ande han creado un espacio donde voluntarios de todas las edades y procedencias pueden participar y ayudar a los animales. Personas que quieren hacer una diferencia, que quieren aportar su granito de arena. El refugio organiza actividades para niños, charlas educativas sobre el cuidado animal, talleres de adiestramiento. Todo con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger a los animales y promover la adopción responsable. Durante nuestra visita, también tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los voluntarios del refugio. Nos contaron cómo el trabajo en el refugio les ha cambiado la vida. Cómo les ha enseñado a ser más compasivos, más pacientes y a valorar la importancia del amor y la amistad. Nos contaron que ver la transformación de los animales, ver cómo se recuperan y aprenden a confiar en los humanos, es la mayor recompensa. Y que cada día que pasan en el refugio se sienten más orgullosos de formar parte de esta gran familia. Kerem y Ande son, sin duda, dos héroes con patas. Dos personas que han dedicado sus vidas a salvar y cuidar a los animales. Dos personas que han demostrado que con amor, dedicación y perseverancia, se pueden lograr grandes cosas. Pero la labor de Kerem y Ande no sería posible sin el apoyo de la comunidad. El refugio depende de las donaciones, de la ayuda de los voluntarios y de la difusión de su trabajo. Por eso es muy importante que todos nosotros hagamos lo que podamos para apoyar su labor. Podemos donar dinero, comida, medicamentos, mantas. Podemos ser voluntarios en el refugio, pasear a los perros, limpiar las jaulas, ayudar en las tareas diarias. Podemos compartir la historia del refugio en nuestras redes sociales, para que llegue a más personas. Y sobre todo podemos adoptar a un animal abandonado. Porque adoptar a un animal es darle una segunda oportunidad en la vida. Es darle un hogar, una familia, y mucho amor. Y no hay nada más gratificante que ver la felicidad en los ojos de un animal que ha encontrado su lugar en el mundo. En resumen, Kerem y Ande son un ejemplo de valentía, de amor y de compromiso. Han creado un refugio increíble donde los animales maltratados y abandonados encuentran un hogar y la oportunidad de una nueva vida. Su trabajo es inspirador y merecen todo nuestro apoyo. La historia de Baloo, Luna y tantos otros animales rescatados por ellos es la prueba de que el amor y la esperanza pueden cambiar vidas. Espero que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. Espero que les haya inspirado a ser mejores personas y a hacer algo por los animales que lo necesitan. Recuerden que todos podemos marcar la diferencia. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haberlo visto hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue la historia que más les conmovió? ¿Conocían el trabajo de Kerem y Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, adopten, no compren.